Presento la tercera de las conferencias, que es Manifiesto del Medio, a cargo de Mariano Gilmore. Mariano es coordinador de Educación, Comunidad y Extensión Cultural de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Es licenciado en Historia del Arte de USAL y realizó un posgrado en Ciencias de la Educación y Comunicación Social. También trabajó en PROA y en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Participó de varios programas como el Laboratorio de Gestión en Museos de la Fundación TIPA y Regeneration and Community Partnerships en la Tate Modern. Con ustedes, Mariano Gilmore. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bienvenidos. Qué gusto seguir después de mi querido amigo Emanuel, con quien hemos hecho tantas cosas juntos, y Mabel, que es una institución dentro de otra institución. Y básicamente me pareció pertinente a la hora de pensar una charla que va antes del almuerzo, ¿no? Tratemos de ser livianos, así el estómago se abre. Y todo empezó con ese señor que está ahí, cuando viene y me dice, che, tenemos que dar una charla sobre lo que queremos hacer, la asociación, ¿qué hacemos? Y ahí es donde nos pusimos a pensar mucho sobre esta palabra que es medio. Ahí les presento a mi alter ego, ese va a aparecer mucho hoy, me puse a pensar, ¿no? Básicamente, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué trabajamos en esto? Esa institución benemérita, enorme, que básicamente es el centro, el medio de todo esto. Y me empecé a hacer preguntas, ¿no? Básicamente, ¿trabajamos acá por plata? Seguro que no. ¿Por qué trabajamos acá por estatus? Para hacernos los cancheros, ¿viste? Te levantás una chica ahí como... ¿Laburamos por poder? La vida está buenísima, se estrenó la semana pasada, la segunda temporada es gloriosa. Pero ¿por qué trabajamos acá? Por poder, por querer lograr algo, para cambiar algo, para aprender, para conocer más, para poder hacer algo con ese conocimiento que nos da miedo, para contentar a nuestras madres. Posta, ¿por qué? ¿A quién se le ocurre? Mi familia nada que ver, no viene del mundo del arte, son gente normal. Y le digo, mamá, quiero estudiar arte. Pff. Sí, obvio. Para sentirnos parte de algo. Nos metimos en esto porque queríamos encontrar un lugar de pertenencia. Para ser excéntricos, porque es canchero trabajar en un museo. O porque creemos que ese objeto que está ahí realmente puede cambiar algo. Porque creemos que ese objeto que está ahí, que es un cacho de tela con pintura, puede cambiar algo. No sé. Yo me metí por esto. No es la cara de feliz cumpleaños de ahí. Tampoco es el señor con la remera de Picasso. Ese es mi abuelo Richard. En la casa de Richard, cuando yo era chiquito, que él me crió básicamente, estaba eso que está ahí. Estaba lleno de eso. Son unas reproducciones horribles que comprabas, ¿viste? Pero que hoy te las venden en marquerías, pero completamente olvidables. Y a mí me llamaba mucho la atención, porque me metí en ese mundo en donde básicamente había un señor ebrio disfrutando, y esa imagen me transmitía algo. Mirá la cara, la mandíbula, parece César Banana Pueyrredón. Y es donde me empezó a llamar la atención eso. ¿Por qué ese objeto que está ahí, en la casa de mi abuelo, que todos los días los miraba, tenía otra de unos melones, tenía un Sorolla, ¿viste? Todos truchos, obviamente. ¿Por qué eso me llamaba la atención, no? ¿Por qué esa obra, que después cuando la vi es total, contaba una historia? Mirá la mirada de este tipo. No puede jugar ni al truco. Empezó a llamarme la atención eso, esa imagen. ¿Cuál era el poder que tenía esa imagen? ¿Qué es lo que me llamaba la atención? Era una historia, era un mundo en sí mismo. Y ahí es donde me empezó a llamar la atención todo ese universo, ¿no? Porque darme cuenta que lo primero que veía en ese lugar, en esa taberna holandesa, era el sonido. Yo no veía una pintura, yo escuchaba ruido. Yo olía el olor a cerveza cuando era pibe, que no tomaba obviamente, y eso me empezó a despertar algo único. Entonces estudié Historia del Arte, me especialicé en educación. Y ahí es donde empezó esta carrera. ¿Dónde? En un lugar fantástico, Fundación PROA.
Nos daban las matching camisas y los saquitos, era hermoso. Empecé como, sí, eran fantásticos, de ahí no te eran. Hermosos. Mirá qué lindo, da igual. Hace demasiados años. Ahí era un lugar increíble porque realmente te formaban, te ayudaban, te coacheaban para dar las visitas guiadas. Yo empecé como guardia de sala, después pude pasar a ser educador. Y en una de mis primeras visitas guiadas así serias e importantes, estaba ahí, me había memorizado mi guión, ¿viste? Vos te lo tenés que aprender al principio, ¿no? Como en 1984, Empiezo a hablar, me empezaba a ir bien, ¿no? Había mucha gente, era un sábado de la tarde. Y de repente de atrás, un flaco que me acuerdo era igual al 9 de Boca, Edison Cavani, en su defecto Cristian Sancho, si alguno no lo tiene, me levanta la mano de atrás, esto es en serio, si hay alguien de proa, no sé si está Rosario, pero recordará la anécdota, me levanta la mano y me dice, che, flaco, todo lo que estás diciendo está en Wikipedia. Estamos hablando hace demasiados años atrás, recién existían las Blackberries. Me dice, porque si todo eso lo puedo ver acá, cuando no esté tanta gente en el medio, yo puedo ver mejor la obra. Y ahí cuando el caballero Andrés Gribnikov trajo la palabra al medio, me vino acá. Porque me acordé de ese momento en donde estaba frente a la obra, estaba frente a la gente. Vos tapabas la obra incluso, porque vos sos el centro. Y ahí fue algo central, porque en ese momento en donde el tipo me dijo, che, te podés correr del medio, yo sentí algo tremendo, sentí que en 3, 2, 1, se me apagó por completo la térmica. No sabía qué hacer. No tenía la menor idea qué hacer. Seguí trabajando, pero esa idea me quedó en la cabeza completamente. Traje un farolito, le prendí la luz y mi camino me llevó a otro lado. Me llevó al Museo de Arte Moderno, un espacio único en el cual aprendí un montón. Volvió despacito la luz, empezó a creerse la luz, y ahí empezamos a pensar, ¿qué otras cosas podemos hacer? ¿No? ¿Qué camino podemos hacer? Pero la historia del arte moderno es otra historia, vamos a meterle fast forward a nuestro VHS, y ahí llegamos a casa. Un espacio único, en 2017, en donde realmente me sentí entre amigos, porque amigos son los amigos. Claro que sí. Y lo mejor con lo que me encontré fue la posibilidad de armar un equipo increíble. Gente que confiara en esta idea de correrte un poco del medio. Porque la idea de Cavani no me la sacaba más, la tenía acá. Flaco, ¿te corres del medio que no veo la obra? Y eso fue tremendo, porque es romper con años de una postura física, de una postura conceptual, para tratar de pensar esto, ¿qué pasa con esa distancia? ¿Qué pasa con ese espacio en el medio entre la obra y la persona? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo nos acomodamos a ese lugar? Porque muchísimas veces te pasa a ver una exhibición y no entendés nada. El texto que te tiene que explicar, esto está en alemán, está en ruso, está en arameo, te sentís afuera, te sentís que es imposible. No lo entendés. Y uno como educador ahí quiere tomar cartas en el asunto, ¿no? Porque te sentís como un pibe que no llegás a agarrar la galletita. Te sentís lejos. Y ahí te empezás a hacer un montón de preguntas que cuestionan tu propia existencia. ¿Qué es más importante? ¿Este museo o este museo? ¿Qué es más importante? Para el grueso de mis amigos que no tienen nada que ver con el mundo del arte me van a decir, la camiseta de River, la camiseta... ¿Está mal? Me pregunto eso. A mí me preguntás si yo no me muevo de acá. Es nuestra casa, como decía Eugenia. Pero muchos pueden creer esto y no está mal. Los museos cuentan una identidad, una parte de nuestra identidad. ¿Qué pasa? Imaginemos entonces si hacemos el ejercicio que a un museo le sacamos todas las obras. ¿Qué pasa si lo vaciamos? ¿Cuál sería el chiste del museo? Y ahí volvió mi querido alter ego y se puso a pensar, se deprimió, porque ¿qué es más importante? ¿La cancha de River o el Bellas Artes? El Bellas Artes, Roberto. Pero bueno, ¿qué pasa? Vino a mi cabeza nuestro amigo André Malraux, uno de esos loquitos adorables, y me apareció una idea. Leyendo uno de sus textos, me llamó mucho la atención esta frase. Un libro de arte es un museo sin paredes. Y lo empecé a desmenuzar.
Porque un libro de arte es un museo en pared, perfecto, pero una pared es un libro de arte sin un museo. Y empezar a jugar con la combinación de las palabras. Incluso un museo es un libro de arte entre paredes. El arte es un libro en un museo. Y ahí empezamos a avanzar. Y me llamó esto la atención, esta idea. ¿Qué pasa si sacamos la pared? ¿Cuál es el chiste, no? Un museo sin nada que mostrar. Es solo una pared. Y mañana sacamos todas las obras de Bellas Artes. ¿Qué vuelve a ser? ¿Un espacio de bombas de agua? Más aún, si no tenemos dónde mostrar esto maravilloso que es el arte, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su cometido? ¿Qué hacemos con todo este lugar? Pero lo más importante es quién está del otro lado de la pared. ¿Qué hacemos con lo que está del otro lado de esta pared? Porque esa es nuestra responsabilidad. Las instituciones tienen paredes físicas y nuestro trabajo como educadores, mediadores, sea como lo quieran llamar, es esto, romperlo. Y ahí apareció el avioncito que hicimos con Gundi. Ahí empezó a aflorar una idea que tiene que ver específicamente con justamente qué hacemos para romper esta pared, dónde nos ponemos nosotros. Y ahí empezó a llegar el avioncito. Y con nuestro querido equipo, Luz Arriaga, Luz Rodríguez, las chicas de Socio, Elena, Sofía, Andrés, empezamos a decir, bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué queremos contar? ¿Cuál es la historia de Amigos del Bellas Artes? Es una institución que hace 100 años viene acompañando al museo, pero a la vez viene construyendo parte de su propia historia. Y es donde se nos ocurrió esto. Básicamente este manifiesto es en lo que nosotros creemos que es el arte y nuestro trabajo. Y el motivo por el cual todos ustedes lo tienen ahora, incluso de otra persona, es porque nos encantaría que nos acompañen en esta idea hermosamente creativa y destructiva, que es tratar de romper un poquito esta pared. Todos los puntos que van a ver, que tienen ustedes, que van a ir apareciendo hoy, son nuestro decálogo, aunque no sé si son 10, en donde todo lo que nosotros hacemos desde el Departamento de Educación y Extensión Cultural es nuestro filtro. Hacemos una cosa y tenemos que tildar. Y eso nos pareció que es muy pertinente a la hora de tratar de entender para dónde queremos ir. Este es el primero. Gombrich decía que el arte no se escribe con A mayúscula, papá. Bueno, para nosotros al revés. Para nosotros es A minúscula, porque queremos erradicar ese suspiro que hay antes a la hora de ver una obra, o hablar de arte. Viste que hay como un, no, yo de arte no sé nada, como decían. ¿Cómo lo erradicás? Justamente, construyendo a partir de que el arte no es algo cerrado. El arte coexiste con nuestras vidas. El arte es nuestro estilo de vida, no solo de los que estamos acá. Ves una peli en Netflix, lees un libro, escuchás una canción, eso es arte. No es solo un museo. ¿Cómo hacemos eso? Me atrevo a decir, abduciendo a muchas personas con nuestros cursos de historia del arte, que llevan 30 años con Susana Smulevici a la cabeza de toda esta gran historia, tratando de mostrar que el arte es una herramienta para imaginar otro estilo de vida. Lo más lindo que tiene esta imagen es que arriba del escenario están todos los alumnos, no está el docente, aunque sí está, pero no importa. Segundo punto clave, para nosotros el arte es una pregunta. Yo me atrevo a decir que cuando le comentamos a nuestra increíble comisión directiva uno de los cursos nuevos, teníamos un miedo enorme, porque imagínate hacer un curso de arte en Amigos de Bellas Artes cuya pregunta es ¿qué es el arte? Y nos dijeron, sí, claro que sí. Un curso que propone correrse del espacio seguro a través de preguntarse qué es esto al cual le dedicamos nuestra vida. A través de acciones justamente como hacemos con el equipo de Van Gogh, en donde rompemos a través de pequeñas acciones que ahora vamos a ver, con esta idea de que el arte es algo cerrado y con A mayúscula. ¿Cómo? Porque estamos en movimiento constantemente. Ya lo decía Emanuel, lo decía. Tenemos que salir de nuestra confort, que está buenísimo, para trabajar con temas que incluso a nosotros nos interpelen. A nosotros nos agarró la pandemia en 2020 y hubo que transformar el lenguaje de una institución presencial a lo virtual. Y a su vez eso nos permitió empezar a repensar temas, formatos.
Si me preguntaban a mí hace un par de años atrás, ¿vas a hablar de NFT? ¿Vas a entender lo que es un NFT? Yo soy un queso con la tecnología. Pero de repente, a través de un museo, de una institución cultural como Amigos de Bellas Artes, nos acercamos a temas que nos pueden generar preguntas, incomodar, pero ante todo nos hacen movernos. El museo es movimiento, el arte es movimiento. El arte es una excusa. El arte es una excusa para poder hablar de cualquier tema que queramos, porque el arte está más cerca que de nosotros. Nosotros podemos hablar de ciencia con Diego Golombek, que vino a tratar de responder desde su perspectiva. ¿Qué es el arte? Lo más lindo, cuando recibimos a estos invitados, gente que en su campo, científicos, matemáticos, gente, nos terminan planteando más preguntas. Ahí los alumnos se agarran la cabeza y nos dicen, por Dios, no, es fantástico. Podemos generar incluso discusiones sobre neurociencia y arte. Ahí lo vemos al doctor Alegri, a Santiago Erauskin, uno de nuestros profesores, en donde tratamos de entender el rol que ocupa el arte como disparador y puente, en donde podemos hablar de una frase de Luis Alberto Spinetta, pero no sobre música, sino sobre fútbol. Ritmo, velocidad, movimiento, dinamismo, color. No estoy hablando de arte, estoy hablando de fútbol. El arte es una caja de herramientas para nosotros. La historia del arte es una caja de herramientas. Hoy en día vivimos en una sociedad que con un acceso a la tecnología y un acceso a la creatividad podemos agarrar como si fuésemos chefs de un especiero y agarrar un poquito de impresionismo, un poquito de barroco, como decía Mabel. Hoy nos ponemos barrocos. Fantástico esa imagen. ¿Por qué? Porque a través de eso podemos formar a docentes. Gracias al apoyo de Bunge y Bonn pudimos viajar a un montón de lugares y capacitar a docentes en esto que nosotros creemos que es este decálogo. Para nosotros la educación es una herramienta para llegar directamente al aula. Más de 2.000 personas, más de 2.000 profesionales de educación pudimos a lo largo de todo el país capacitar. ¿Cómo? Sin olvidarnos que el arte se escribe con A minúscula. Porque el arte, para nosotros, es una oportunidad. No nos olvidemos, tenemos una oportunidad increíble al trabajar en estos lugares. ¿Cómo? Vinculando sectores completamente alejados, pareciese, a esto que es el lenguaje increíble de las emociones y los sentidos. Trabajar con un laboratorio como Gador, que nos confió sus profesionales para generar una campaña en donde a través de las obras del Museo Nacional de Bellas Artes podamos acercarlos a personas con enfermedades raras, poco frecuentes. De ahí nos encontramos con una estadística rarísima, pero a la vez increíble. Hay más personas en Argentina con enfermedades poco frecuentes que gente que visita los museos. O sea, somos bichos raros. Pero a la vez es fantástico porque de esta manera vamos a empezar a traccionar eso, que no sea tan raro. Como trabajamos desde el 2017 con Fleni para unir la neurociencia, la neuropsicología y esto que es el lenguaje único del arte. El arte te entra por el cerebro, pero explota a través de los sentidos. Y qué fantástico tener de aliados a Fleni que nos permitan entender ese proceso y a su vez que no nos quemen el bocho. Lo más importante es no olvidarse nunca esto, que el arte es una puerta. La pregunta es ¿para dónde? Para poder hablar de temas con personas que no se sentían cómodas para entrar al museo. Gente que se sentía rara de entrar a un lugar en donde no podés hablar, no podés caminar fuerte. Hace poco llevé a mi hija a un museo, estábamos hablando, le digo, mi amor, escúchame, papá trabaja en un museo. Pórtate bien, no corras, no toques, no comas, no tomes agua, te quedas al lado de papá y miras. Y me dice, ¿qué puedo hacer entonces? ¿Qué podemos hacer? Tratar de romper un poco con ese esquema en donde podemos hacer actividades afuera. Podemos dejar esa idea de no tocar a través del explicar por qué no se puede tocar tocando. O podemos vincularnos con la identidad de un pueblo, como el pueblo armenio, que confió en nosotros para trabajar su nueva camiseta, un equipo de fútbol, cuya identidad del pueblo armenio es su escritura, una de las más antiguas, cuyo escudo en el pecho es el monte Ararat. ¿Cómo? A través de la vinculación con Amigos de Bellas Artes. Construir una camiseta que es una obra de arte. El arte, entonces, en este camino
hermoso y agotador, es un puente, un adorable puente, decía Gustavo Cerati, para justamente llegar a todo el país de verdad. Tenemos gente con los que hemos trabajado, Córdoba, Santa Cruz, Chaco, gente que gracias al vínculo entre las instituciones, al vínculo entre lo público y lo privado, como va a comentar Andrés a la tarde, esta idea de un Gibón, GDN, Arcos Dorados, poder construir este puente y poder llegar realmente al país. Viajar, vamos con Arriaga, estamos ahí, conocemos, construimos. Y lo mejor que nos pasó es volver. Con Emanuel hemos trabajado ya 3 veces. Ahí estás. Realmente. Y lo más lindo que nos falta es completar en las provincias que en nuestro álbum de figuritas todavía están atrás. Y lo vamos a lograr. El arte para nosotros es un espejo de nosotros mismos. Y a veces te gusta lo que ves y a veces no te gusta. Pero lo tenés que aceptar, porque un espejo es un reflejo de lo que somos. Ahí es donde empezamos a sentirnos cómodos e incómodos a la vez. Porque si el arte es un reflejo de nosotros mismos, tenemos que ponernos bien, tenemos que afeitarnos. O no. Tenemos que dejar sentir esas emociones y encontrar incluso las pequeñas diferencias en ese espejo. Porque una obra de arte nos permite meternos en un universo único, que es el nuestro. A mí una obra de arte me cambió la vida. Y era una copia pedorra que tenía mi abuelo. Pero ese objeto hace que hoy esté acá. Ese objeto, a mí personalmente, me cambió la vida. Y es por eso que en ese papelito, en ese manifiesto, hay un bache. Para que al final del día ustedes puedan anotar lo que para ustedes es el arte. Y si cambió algo de la primera idea que escribieron. El avioncito tiene que seguir moviéndose. Pero depende de nosotros, cómo cambiamos, cómo nos movemos. Si me preguntás a mí, yo no tengo la menor idea de lo que es el arte. Yo no lo sé. Agradezco todavía no saberlo. Lo que sí sé es que lo mejor que me pudo pasar en todo este tiempo es correrme del medio. Salir. No me vuelvo a poner adelante una obra jamás. ¿Por qué mi voz es más importante que la de los otros? Yo me corro del medio. Y ahí le ganamos 1-0 a Cavani. Eso es el desafío, correrse de ese lugar que es el medio, para que ese medio sea un espacio vacío y que construya a la gente a partir de ahí. Le ganamos a Cavani, lo logramos. Volví entonces a preguntarme, como cierre, ¿por qué dedicamos nuestra vida a este lugar? ¿Por qué dedicamos nuestro día a día agotador a este espacio único? ¿Por plata? Dijimos que no. Sí, por plata. Este es el aporte que hizo Amigos del Bellas Artes el año pasado al museo. Sí, lo dedicamos por plata. ¿Por estatus? Justamente para romper el estatus de quiénes son las personas que pueden hablar de arte y que los colaboradores de Chango Más se sientan cómodos para abordar la reproducción que tienen al lado del yogur. Y eso es fantástico, eso es real, eso es acercar el arte y descontextualizarlo y que gane muchísimo. ¿Por poder? Claro que sí, por el poder de correrse al medio, correrte al medio. Ese es el poder real. Correrte y ganarle a Edison Cavani. Pobre, lo tomé de punto a Edison Cavani. ¿Por conocimiento? ¿Por conocimiento? No, para llegar a la gente, para transmitir algo en serio, para llegar a casi 20.000 personas en un año, acercándoles eso que el arte es con A minúscula. No hay que suspirar, el suspiro es cuando sentís algo. ¿Para contentar a nuestras madres? No, para que el futuro sea mejor. Para mostrarles a estos pequeñines que ese objeto realmente puede cambiar el mundo. ¿Para sentirnos parte de algo? Sí, claro. Para sentirnos parte de un equipo. Porque sin toda esa gente que está ahí, muchísimos más, no podemos hacer nada. Como decía Mabel, un equipo es lo que hace mover las ruedas. Para ser excéntricos. No. En nuestro caso no queremos ser excéntricos. Queremos ser únicos. Eso es lo que queremos ser. Entonces,
cuando cerré los ojos y traté de entender y pensar ese espacio en el medio, ese hueco, y tratar de responder esa odiosa continuación de 3 puntos. El arte es. Yo no sé qué es el arte, pero sé que este objeto realmente nos puede cambiar la vida. A nosotros de una manera real, cotidiana, corriéndonos del medio y asumiendo que es nuestra responsabilidad que ese medio sea único. Gracias. ¿Vamos a almorzar?